En este tema vamos a estudiar el fenómeno de la heteroscedasticidad. De los supuestos clásicos del modelo lineal general, la homoscedasticidad y la endogeneidad son habitualmente violados. Es interesante estudiar cómo se puede detectar cuando ocurre eso y cómo tratar entonces la estimación en esos casos. Este tema se dedicará a la cuestión en el caso de la homocedasticidad, heterocedasticidad. Supongamos el modelo clásico que venimos manejando. Recordemos que heterocedasticidad significaba varianza constante homocedasticidad significaba varianza constante del error. Que sea cual sea el individuo del que estemos hablando, el error, el shock que afecta a la ecuación para él, tenga una varianza independiente de los valores de las variables explicativas en la muestra y que ese valor sea el mismo en todos los individuos. Cuando eso no ocurre, hablamos de que se produce heteroscedasticidad. La forma más habitual de heteroscedasticidad es la que se refleja aquí, que la varianza del error, condicionada a esos valores de las explicativas en la muestra, sea precisamente dependiente, no independiente, de los valores de las variables explicativas en cada uno de los individuos. Es decir, la varianza del error en un cierto individuo dependa de lo que valen las explicativas en ese individuo. Si esa varianza varía con el individuo, llamamos sigma sui a esa cantidad y es la situación típica de heteroscedasticidad. ¿Cómo se detecta esa heteroscedasticidad y cómo se trata? Recordamos además que esta varianza coincide con esta. La varianza del error en el individuo yésimo es la varianza que tiene la variable explicada en ese individuo. Y siempre hablamos de varianzas condicionadas, incluso aunque más adelante, para simplificar un poco la notación, como se ha hecho en otros meses, en otros temas, perdón, estos valores condicionantes no se expliciten. Heteroscedasticidad significa no cumplir el supuesto RLM4. Aquí se os comentan algunos casos en los que eso ocurre, por ejemplo, en el consumo. El consumo de los individuos, el consumo de las familias, varía mucho y varía más normalmente cuanto más alta es la renta. El consumo es función de la renta y su variabilidad varía con esa renta. Estaremos en un caso de heteroscedasticidad. Gráficamente, si estamos en un modelo de regresión simple, la heteroscedasticidad dará lugar a gráficos parecidos a este, como ya se comentó en temas anteriores. Observamos aquí individuos que se ajustan al modelo que estamos analizando de regresión simple y para diferentes valores de x observamos que la dispersión en lo que vale la y es distinta. En este caso, por ejemplo, va creciendo. En este caso tenemos una heteroscedasticidad que es dependiente, la varianza de la que hemos hablado es dependiente de las x sub i y crece con ese valor de las x sub. ¿Qué ocurre cuando hay heteroscedasticidad? ¿Qué pasa con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué se cumple? ¿Qué no se cumple? Que no se cumpla RLM4 no impide que se cumplan RLM1 a RLM3. Si esas tres se siguen cumpliendo y pueden cumplirse perfectamente aún habiendo heteroscedasticidad, recordemos que propiedades como la insesgadez de los estimadores o su consistencia no dejan de cumplirse. Lo que sí que no se cumple es lo que tiene que ver con las varianzas de esos estimadores. Se comprobó en su momento que ante RML4 la varianza de los estimadores cumplían o tenían esta fórmula, donde sigma cuadrado era esa cantidad común que es la varianza de los errores en todos los individuos. Y esta cantidad no existe en este caso. Esta fórmula tampoco se cumple. Se ha demostrado, se puede comprobar en esta referencia, que la fórmula adecuada para las varianzas de los estimadores es entonces esta de aquí. Esta es la cantidad con la que habría que trabajar y ver si se puede estimar o no. Y si esto es lo que pasa, es lo que habría que aprender a detectar. En estas fórmulas, RJI, STCJ y RJ cuadrado, lo explicamos en su momento, tienen que ver con regresiones auxiliares. Regresiones en las que una variable explicativa se intenta explicar con un término constante sobre las demás.
Estos términos entonces son los residuos, la suma total de cuadrados en esas regresiones y la R al cuadrado de esas regresiones. Tampoco se puede aplicar cuando no se cumple RLM4, no se puede aplicar el teorema de Gauss. Y por tanto, el estimador MCO ya no es helio. Tampoco es, mucho menos, estimador insergado óptimo a secas, no es ello. Y la forma habitual de estimar la varianza, pues tampoco es adecuado. Obviamente, si esta fórmula ya no es cierta y la forma habitual de estimar la varianza está basada en esta fórmula, pues esa forma habitual de estimar la varianza ya no es correcta. Se transforma en una estimación de la varianza sesgada y no consistente. Y sobre todo, lo más importante, los estadísticos que habitualmente se emplean, los estadísticos T, los estadísticos F, ya no son válidos. Y los test que utilizamos o que resolvemos mediante esos estadísticos no pueden aplicarse. Una curiosidad es que, por ejemplo, R al cuadrado o R al cuadrado ajustado sí que no varían, siguen siendo ciertos. E interpretarles tal y como venimos haciendo hasta ahora. Cuando hay heterocedasticidad, el método que tenemos que aplicar ya no es el método de mínimos cuadrados en principio, hay un método mejor. Ese método mejor es el método de mínimos cuadrados generalizados. Ahora lo examinaremos, pero tenemos que aprender una cosa y es la que aquí señala. Método de mínimos cuadrados generalizados es un método teórico, entre comillas, que más de una vez en la práctica no se puede llevar a efecto. ¿Por qué? Porque para aplicarlo la sigma sui debe ser conocida o por lo menos se debe tener cierta información. Ya desarrollaremos esta cuestión a continuación, pero quedémonos con esa idea. Sobre la sigma sui, para poder aplicar este método, habrá que tener cierta información y esa información, en más de un caso, no se posee. ¿En qué consiste el método de mínimos cuadrados generalizados cuando se aplica? Bien, partimos de este modelo en el que ahora suponemos que hay heterocedasticidad del tipo que hemos señalado. Podemos pensar en cada una de estas ecuaciones, la ecuación correspondiente al individuo yésimo, dividirla por sigma sui. Es decir, considerar esta otra ecuación. En esta otra ecuación, esta es la variable dependiente. Y aquí tenemos nuevas variables. Podemos pensar en hacer esta regresión. Pero esta regresión funcionará, tendrá buenas propiedades, pues resulta que sí. Esta regresión hereda los RLM que cumple el modelo original y la hipótesis RLM4 que el modelo original no la cumple, esta sí que pasa a cumplirla, por lo que aquí señalamos. Si se calculan las varianzas de los residuos en esta ecuación, los residuos en esta ecuación son estos. Recordemos que la varianza que hay que calcular es una varianza condicionada. Es una varianza condicionada a los valores de las explicativas en la muestra, que básicamente consiste en considerar a esos elementos como elementos fijos. Bien, pues ¿cómo se calcula esa varianza condicionada? Pero de este error, es decir, esta varianza condicionada. Como los sigma sui son funciones de los x sui, de las explicativas, estas sigma sui deben ser tratadas como constantes. Salen fuera de la varianza como un cuadrado. Y quedaría la varianza condicionada de los epsilon sui, que precisamente son las sigma sui. Es decir, queda esto y esto vale 1. Resultado que esta ecuación, que los RLM distintos del RLM4 que esta cumplirá los hereda, resulta que además cumple RLM4. ¿Qué ocurre? Que aquí sí se puede aplicar método mínimo cuadrados ordinarios. Se puede hacer la estimación de los betas en este modelo con el método de mínimos cuadrados ordinarios, que cumplirá las propiedades del teorema de Gauss-Markov en este modelo. Eso sí, ¿qué ocurre? Que para hacer esta estimación, esta variable debe poder calcularse muestralmente. La psi sui en la muestra sabemos cuánto vale, pero ¿y la sigma sui? Y lo mismo para las demás, lo mismo para las explicativas. Luego, ¿qué ocurre con este modelo? Que como sigma sui no se conozca cuánto vale en la muestra, lo cual no es muy habitual que se conozca, pues esta ecuación es una ecuación teórica que podría estimarse, pero que en la práctica no se puede estimar porque la muestra de sus variables no son obtenibles, no son medibles, no podemos utilizarlas para esa estimación. En el contexto de la heterocedasticidad, al método de mínimos cuadrados generalizado se le llama también mínimo cuadrado ponderado, porque el resultado que da como estimador, si se aplica MCO, es un estimador en el que aparecen
los valores de las I sub i ponderadas con la varianza o inversamente ponderadas con la varianza de cada individuo. En ese caso, los estadísticos T y F, jugando con las estimaciones del modelo ponderado, es decir, del modelo que se llama así, modelo ponderado, los estadísticos T y F, jugando con esas estimaciones, cumplen todo lo que conocemos y podemos utilizarlos con normalidad. Cuando interpretemos los coeficientes, mejor que volvamos siempre a la ecuación original, donde son más fáciles de interpretar. Es decir, podemos hacer contrastes de los coeficientes usando el modelo ponderado, pero para interpretar lo que esas restricciones cumplen, mejor siempre que volvamos al modelo original. Y recordemos lo que hemos dicho. En la práctica, el método de mínimos cuadrados generalizado no se puede calcular porque normalmente de las sigmas sub i no se dispone de esa información que hemos dicho, saber cuánto vale en cada individuo de la muestra para poder calcular muestralmente las variables de las que antes hemos hablado. Si eso ocurre, entonces en la sección 3 veremos otros métodos prácticos alternativos al método de mínimos cuadrados generalizado. Veamos un caso concreto donde sí podríamos calcular mínimos cuadrados generalizados. Y veremos que realmente lo que hay que conocer de sigma sub i ni siquiera es su valor, sino por ejemplo una fórmula como la que ahora propondremos. Planteemos un modelo como este, como el modelo habitual lineal que venimos utilizando. Y supongamos que hay heterocelasticidad y supongamos que conocemos su forma. Supongamos que sabemos decir sigma sub i es, por ejemplo, una cierta constante por cierta variable concreta, aquí pone x sub 1, perdón, al cuadrado. Es decir, sigma sub i al cuadrado en un individuo es el cuadrado de lo que en ese individuo vale la primera variable explicativa, multiplicado por un lambda. Este lambda no va a hacer falta conocerlo. Antes hemos dicho sigma hay que conocerlo, ni siquiera realmente. En este caso, con saber esto, como x sub i sí que se conoce, x sub i sí se puede hallar, lo hemos hallado, se puede hallar en la muestra, tenemos una muestra de las x sub i. Aunque este lambda no se conozca, que tampoco se conocerá por tanto sigma, el hecho de saber que tiene esta fórmula es suficiente. ¿Por qué? En este caso proponemos dividir, pero no hace falta dividir por sigma sub i. Dividamos por x sub 1, por este elemento de aquí. Ojo, hay que dividir por la desviación típica, luego no es por x sub 1 al cuadrado, dividamos por x sub 1. Volvamos a calcular la varianza del error. El error en este caso es este. El error en este modelo ponderado es este. Y su varianza, si tratamos esto como una constante, ya que son varianzas condicionadas, como hemos dicho antes, la x sub i sale fuera, arriba queda la fórmula de la varianza de las epsilon sub i, que sabemos que es eso, y queda una constante desconocida, pero no ocurre nada. Nosotros hemos estimado un modelo MCO en el que esta varianza era constante, no tenemos que conocerla, con que saber que era constante sobraba. Luego este modelo ponderado también es estimable. ¿Qué se ha necesitado? ¿Conocer del todo sigma sub i? No, por lo menos conocer una fórmula de sigma sub i al cuadrado en concreto, en el que hay un parámetro desconocido, pero tenemos este elemento que sí que es conocido y nos permite dividir por él.